Bueno, pues siguiendo con nuestro itinerario juánico, ¿verdad? La vez pasada vimos lo que fue la castidad y lo que implica, todo lo que implica la castidad. De hecho, pues hasta varios jóvenes hicieron una promesa al Señor en vivir en castidad, ¿verdad? Y el tema de hoy es la obediencia. Como vimos la castidad la vez pasada, pues sabemos que implica una cierta obediencia. Entonces, primeramente vamos a ver qué es la obediencia. Una pequeña definición que nos da San Bernardo. Y dice, es la virtud propia de la criatura racional que actúa bajo la potestad de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a los inicios de la Biblia, encontramos lo que es un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Pues es el pecado de la desobediencia, que es el pecado del orgullo. Y entonces por este pecado, por esta desobediencia, pues entró la muerte al mundo, el pecado al mundo. A ver, no entendí muy bien qué es la definición de obediencia. ¿Nos puedes explicar un poquito más profundamente? Pues más o menos en qué sentido no la entendí. Que es una virtud, eso sí lo entendí. Ajá. Pero ¿qué la diferencia de otras virtudes? De otras virtudes. Pues primeramente, pues que la obediencia es la puerta que abre a todas las virtudes. Por ejemplo, yo no puedo ser casto sin obedecer. ¿Y a quién voy a obedecer? Pues a Dios primeramente, que me dice que sea casto para mi propia pureza. Y ser obediente es actuar bajo ¿cómo lo podríamos decir así? Como que yo no soy yo dependo de alguien, yo no soy autónomo totalmente. Entonces, es el obedecer, depender de alguien que sabe más que yo. Bueno, pues esta es la definición que nos da San Bernardo sobre la obediencia. Ahora vamos a ver lo que nos dice el padre Philip, que él la relaciona con la esperanza. Dice, vamos a leer un pequeño párrafo de Seguir al Cordero, número 1. Nuestra vida es una vida de esperanza que se alimenta de la voluntad del Padre. Alimentarse de la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Aquí aparece la obediencia, porque la esperanza está muy ligada a la obediencia. Por eso, suprimir la obediencia es suprimir toda nuestra fuerza. Porque hoy en día la autoridad son a menudo ellos mismos tan débiles, porque ya no obedecen. Así que, al dejar de estar unidos a la voluntad del Padre, tampoco tienen esperanza. Cuando estamos unidos a la voluntad del Padre, nos da lo mismo lo que la gente pueda decir. Aceptamos de antemano todas las críticas. Poco importa. Estamos unidos a Dios. Es lo único que cuenta. Entonces aquí el padre Philip nos está diciendo que nuestra obediencia está ligada a la esperanza. Si nosotros ya no obedecemos, ¿qué quiere decir eso? Pues que ya no tenemos esperanza. Hoy en día, pues, muchos de los que ejercen esta autoridad, pues, los que tienen que obedecer a las autoridades, pues ya no obedecen. ¿Por qué? Porque no estamos ligados al Padre. Entonces, si ya no estamos ligados a la voluntad del Padre, pues no obedecemos y por lo tanto, pues no estamos en concordia con Dios. Pero si estamos ligados a la voluntad de Dios, ya no nos va a importar lo que diga la gente de nosotros. Incluso aunque nos critiquen o que nos digan cualquier cosa, pues no nos va a importar eso, porque nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Y sobre todo, pues estamos teniendo una esperanza en Dios. Sí. Cuando disminuye mi esperanza, ¿es que disminuye mi obediencia? ¿O cuando dejo de obedecer, dejo de esperar? Sí, es que va muy ligada la esperanza con la obediencia, porque si yo no obedezco a quien tengo que obedecer,
pues ya no estoy esperando en esa persona, o incluso ya no estoy esperando en Dios. Si Dios me dice que obedezca sus leyes, sus preceptos para que yo sea feliz, y si no obedezco eso, pues nunca voy a esperar esa felicidad, nunca voy a tener esa esperanza en lo que los preceptos de Dios me están ofreciendo, o incluso en lo que yo estoy esperando. Entonces, si tú no obedeces a una autoridad, pues ya no esperas en ella. ¿Qué me pueda dar esa autoridad si ya no la obedezco? O sea, ya me vale, porque no tiene nada que darme. Por lo tanto, si no tiene nada que darme, pues no voy a esperar en ella. Entonces, contestando sus preguntas y viendo lo que es la obediencia, ahora vamos a ver lo que es la enseñanza que nos da nuestro Padre San Juan sobre la obediencia. Y yo quisiera que primeramente ver lo que nos dice San Juan en el capítulo 1 sobre el primer elemento de la obediencia de San Juan. Sería la obediencia en su vocación. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo del 35 al 39, y dice: al día siguiente Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Entonces el primer elemento que encontramos aquí en la obediencia de San Juan es en su vocación. Obedece al maestro, que es Juan el Bautista, y obedece al Cordero, que es Jesús. Entonces los discípulos de Juan Bautista le preguntan: ¿dónde vives? Y Jesús les dice: vengan y lo verán. Ellos fueron y vieron dónde vivían y ahí se quedaron con él. Entonces ahí es el primer elemento, en su vocación. Primeramente obedece a Juan Bautista, ahí el Cordero de Dios, por eso lo sigue. Y después obedece al Cordero. Vengan y lo verán. Fueron y se quedaron allí. El segundo elemento es la obediencia radical. Entonces, el Evangelio no nos dice si Juan dejó todas sus propiedades o dejó toda su familia, no nos dice nada de eso, nada más dice que fue, vio y se quedó allí. Entonces, una obediencia radical de Juan, pues deja todo y sigue a Jesús. De un momento para otro, no lleva un proceso o no la piensa, no, ¿sí lo seguiré o no lo seguiré? Una obediencia radical, ven y lo verás. Tercer elemento sería una obediencia humilde. Cuando hablamos de obediencia humilde, hablamos de sumisión, y hay 2 tipos de sumisión: una exterior, vengan y lo verán, y una interior. Y estos elementos los tiene Juan, nuestro Padre San Juan. Primeramente, pues la exterior. Va y ve dónde vive Jesús y se queda allí con él. Y el interior implica una cierta negación del propio juicio. La interior, la sumisión interior, obediencia interior la podemos llamar así, implica una cierta negación del propio juicio y de la propia voluntad. No sé si ustedes recuerden el pasaje bíblico de donde Jesús llega a un pueblo y no lo quisieron recibir. ¿Y qué es lo que dice San Juan? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que se queme esta gente por no atendernos? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No. Entonces ahí está una negación interior de San Juan, de su propia voluntad, porque San Juan quería eso para esa gente, por no haberlos recibido. Entonces ahí está la negación interior. No solamente de una obediencia exterior, de que, ay, sí te sigo, pero también una sumisión interior del propio juicio, de hacer juicios antes de conocer. También está otro elemento de la obediencia en San Juan, una obediencia sin condición. ¿Por qué sin condición? San Juan es el único apóstol que sigue a Jesús hasta la crucifixión.
Entonces San Juan no se pregunta, ¿lo seguiré? O a él no le importó si lo iban a atrapar y también le iban a decir que si era su discípulo o lo iban a maltratar, ¿verdad? Entonces él sin condición llega hasta la cruz. Y yo creo que es muy importante también que San Juan tomó en cuenta pues lo que es la Virgen María. Él acompaña a la Virgen María, acompaña a Jesús hasta la cruz. Entonces, esta obediencia sin condición se convierte también en una obediencia que nos hace hijos de María. He ahí a tu madre. Entonces, Juan obedece a Jesús tomando a María como madre. Juan no le pone peros, pero ¿cómo la voy a mantener? ¿O a dónde me la voy a llevar? ¿O qué voy a hacer con ella, verdad? No, él solamente obedece. Y gracias a esa obediencia, pues María es nuestra madre por medio de Juan, que Jesús se le entrega en la cruz. Sin duda alguna, pues todos esos elementos Juan los aprendió de Jesús. Y como Juan los aprendió de Jesús y los vivió, entonces Juan nos invita también a que nosotros pongamos en práctica estos elementos que él tuvo en su vida de obediencia. Bueno, Jesús, una pregunta yo creo muy importante sería, ¿cómo sabremos, en dado caso, a quién obedecer? A una persona, a un amigo, a nuestros papás, a una autoridad. ¿Cómo sabemos si esa autoridad tiene la razón para poder obedecer? Bueno, pues primeramente, sobre la obediencia, pues sabemos que primeramente debemos obedecer a Dios. Ya Dios se vale, no es que Dios te vaya a hablar directamente. Dios se vale de personas, de instrumentos para que ellos ejerzan esa autoridad y nosotros obedecer. Pero sí, como tú dices, la pregunta, ¿cómo saber que lo que está diciendo es muy, muy cierto o es lo que me conviene a mí o es lo que le conviene a la comunidad? Pero ahorita vamos a ver eso. Antes que esto, pues, la pregunta que tú hiciste está muy interesante. Pero yo quisiera decir que primeramente nosotros no somos autónomos. Siempre dependemos de alguien. Siempre vamos a depender de alguien y siempre vamos a necesitar de alguien. Y alguien es pues, alguien que está más preparado que nosotros, un maestro, una autoridad, ¿verdad? Alguien que sabe más que nosotros. Entonces, pues como les decía, primeramente vamos a depender de Dios. ¿Y por qué nosotros obedecer? ¿Qué beneficio nos trae a nosotros obedecer? Pues primeramente es fuente de felicidad la obediencia. Como lo dice del libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5, dice, pues tienes que obedecer sus preceptos para que tú puedas ser feliz. Hay felicidad en el cumplimiento de la ley de Dios. Eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Lo dice la Biblia. Y dice otro pasaje de la Escritura, mejor la obediencia que los sacrificios. Porque nosotros nos podemos sacrificar, pero si no estamos obedeciendo, ¿de qué sirve? De nada sirve el nosotros desobedecer de nada sirven los sacrificios si nosotros desobedecemos. Entonces, obedecer antes a Dios que a los hombres. Un ejemplo muy claro está del anciano Eleazar en el Antiguo Testamento. Es en Macabeos. ¿Sí es el Macabeos? Sí. Sí, el Macabeos. Que el rey le dice que tiene que comer carne de la que mancha, carne prohibida, y él dice, no, pues mejor prefiero morir, prefiero obedecer a Dios que antes a los hombres. También el ejemplo de los 7 jóvenes, de que prefieren dar su vida por obediencia a la ley, por amor a la ley, prefieren obedecer a Dios antes que al rey. También otro ejemplo claro lo vemos en los apóstoles, que los ancianos, los del Sanedrín, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y sin embargo ellos dijeron, primeramente obedecer a Dios que a los hombres. Entonces,
si nosotros desobedecemos a los hombres, estaremos desobedeciendo a Dios. Depende también en qué situación nos encontremos. Porque, por ejemplo, estos ejemplos que les di, si ellos desobedecieron a los hombres para obedecer la ley de Dios, no se puede decir que es una desobediencia. Ahí no hay desobediencia. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad es legítima al mandar o prohibir algo contra Dios. Entonces, si yo estoy ejerciendo una autoridad y a ustedes les digo que hagan algo que va en contra de Dios, entonces mi autoridad no es legítima, mi autoridad no vale. ¿Por qué? Porque porque de Dios viene toda autoridad. Entonces, si una autoridad civil me está diciendo que haga algo en contra de la moral o en contra de los preceptos de Dios, su autoridad no vale en ese momento, porque va en contra de Dios. Incluso puede ir en contra de nuestra misma persona y no es legítima, ahí no hay validez de su autoridad. Entonces, y en ese caso no estoy desobedeciendo a la autoridad. Bueno, Chuy, ya que nos quedó un poquito más claro lo que es la obediencia, otra pregunta que me gustaría hacerte a ti es: ¿qué pasaría o qué consecuencias tienen el no seguir en este caso los pasos de Dios o de nuestros superiores que sabemos que tienen esa autoridad sobre nosotros, que sabemos que son más sabios, que nosotros, y pues de repente les fallamos, los desobedecemos? Quisiera saber que esas personas que no están muy cerca de Dios y viven su vida de esta manera, o incluso también a nosotros también nos puede pasar. Quisiera saber qué podría pasar o qué podría pasar más adelante si esto no lo acatamos. Las consecuencias de la desobediencia, pues lo vemos, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo vemos en el Génesis, que es lo que pasa con nuestros primeros padres. Ellos desobedecieron, lo tenían todo, y pues por esa desobediencia, ¿qué es lo que pasa? Pues lo pierden. Entonces, ahora por su propio sudor, por su propio trabajo, ellos tienen que conseguir algo para seguir viviendo. Sin duda alguna, pues Dios no los deja a estar ahí, se va, siempre va a estar con ellos. Pero ya va a haber un cierto esfuerzo del mismo hombre que por nosotros tenemos que salir adelante a causa de esa desobediencia. Y no solamente lo vemos ahí, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel muchas veces desobedeció a Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues mucha infelicidad, incluso había muertes, guerras, que perdían guerras por desobedecer a Dios. Pero hoy en día que ya hemos sido redimidos por Cristo, pues todavía hay cierta consecuencia de nuestra desobediencia. Como lo dijimos anteriormente, hay dos tipos de obediencia: la exterior y la interior. La interior pues ya va más personal, ¿verdad? Algo que no se ve. Entonces, cuando yo desobedezco a una autoridad o cuando desobedezco a la iglesia, a mis padres, pues primeramente me voy a sentir mal interiormente. No es que se vaya a ver esa consecuencia. Interiormente sí la voy a sentir. Y me voy a sentir así como que me falta algo, o porque no lo hice. Vemos el ejemplo que nos da Jesús en el Evangelio, de que llega el papá de dos muchachos y le dice: ve a trabajar. ¿Y qué es lo que le dice el primer muchacho? Sí, voy a ir a trabajar. Y el otro le dice: no voy a ir a trabajar. ¿Y quién es el último quien trabaja? Pues el que dijo que no iba a trabajar. Entonces, como que al decirle que no le iba a obedecer, como que hubo algo en su interior que le dijo: no, pues tienes que hacerlo, porque es una obediencia que finalmente no es algo que me está haciendo esclavo, sino que algo que me va a realizar a mí. Entonces, si nosotros no obedecemos a nuestros superiores, a nuestras autoridades, pues yo creo que no llegaríamos a nuestro fin. Que pues, como dijimos anteriormente, una de las consecuencias de la obediencia pues es nuestra propia felicidad. Chuy, ¿nos puedes explicar por qué a veces confundimos la esclavitud y la obediencia? Sí. No sé, podemos poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un papá que le dice a su hijo que haga tal cosa.
Entonces el hijo dice, pero ¿por qué te voy a obedecer o por qué lo voy a hacer? Entonces primeramente pues el papá tiene una cierta autoridad que Dios se la ha dado sobre nosotros. Y nosotros no escogimos esa autoridad, Dios nos ha puesto ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Segundo, porque pues es algo que nos va a forjar a nosotros, porque Él sabe que esa cosa que nos está mandando a hacer, nos va a forjar a nosotros como personas, para ser personas de bien en un futuro. Y que muchas veces por pereza o porque así no lo pinta el mundo, todo fácil, llévatela relax, eres un tonto si obedeces, o tú eres autónomo, haz las cosas por ti mismo. Pues así muchas veces nos lo pinta el mundo y por eso no queremos obedecer. Y muchas veces nosotros nos llegamos a expresar con nuestros amigos, no, es que yo soy esclavo de mi papá, soy esclavo de mis papás, no me dejan hacer nada que yo quiero. Pero sin embargo, todo lo que nuestros papás nos dicen es para un bien mayor para nosotros. Y sobre todo nos lo dicen porque nos aman, ¿verdad? Entonces puedo seguir siendo libre aunque no haga lo que yo quiera y obedezca a otras personas. Pues yo creo que sí, porque la libertad, bueno, la obediencia está en vistas al bien. Y incluso también nuestra libertad. Entonces, yo no soy libre cuando hago cosas por mi propia voluntad que no me llevan a un bien para mi propia persona, incluso si no me llevan a un bien para otras personas. Entonces, si yo hago lo que no quiero hacer y me lleva a un bien, pues soy libre y no soy esclavo. ¿Hay alguna diferencia entre la obediencia humana y la obediencia cristiana? Pues sí. ¿Por qué? Porque la obediencia cristiana no se queda simplemente en el obedecer, sino que va más allá. ¿Y cuál es ese más allá? Pues el dar más de lo que a uno se le pide. Podríamos decirlo, es una gratuidad que uno da hacia la persona o hacia Dios que le está pidiendo esa obediencia. Entonces, podríamos decir que esa es la diferencia. La obediencia humana también implica algo así, pero no en tanto en el amor. La obediencia cristiana se basa más en el amor. De hecho, somos obedientes porque amamos. Yo obedezco a Dios porque lo amo. Y porque lo amo, hay en mí hay algo en mí que suscita una iniciativa. Ya obedezco lo que se me pidió, pero todavía hay algo más que yo estoy dando más por el amor, porque yo estoy amando. Entonces, incluso a diferencia de la obediencia humana, pues nada más hago lo que se me pide. Claro que voy a hacer un poco más, pero no está bien especificado y el amor hacia Dios, ¿verdad? Está el amor hacia el trabajo, pero no es un amor pleno, es un amor humano que se queda ahí y sin embargo pues el amor divino pues trasciende, ¿no? Y pues eso es a lo que nos impulsa una vez habiendo obedecido, pues yo hago más. Y es lo que hizo la Virgen María, ¿verdad? Obedeció, pero ella tomó iniciativas. Incluso también San Juan, ya habíamos hablado de él sobre la obediencia radical que él tuvo hasta seguirlo hasta la cruz. Vemos que hay una cierta obediencia, pero él da más porque ama a Jesús y lo sigue hasta la cruz.